De acuerdo a Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A mí me llama mucho la atención esta última parte, para daros el fin que esperáis. En otras palabras, la bendición de Dios está sujeta al fin que esperamos nosotros. El fin que esperamos nosotros está sujeto a nuestra capacidad para recibir. Y esta capacidad para recibir está sujeta a nuestro conocimiento, a nuestros niveles de inteligencia, que desembocan o dan a luz nuestro coeficiente espiritual. Entonces tú ves personas bebé en el espíritu, que necesitan siempre ayuda en todo. Esto quiere decir que su coeficiente espiritual no les alcanza para entender que Dios no le va a dar nada, sino que ya les dio todo. Y hay otros que andamos en el aire porque nuestra relación con Dios, nuestro coeficiente espiritual, ojo, nuestro coeficiente espiritual fue elevado ya a una dimensión donde simplemente echamos mano a la vida eterna. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está gravitando en eternidad es nuestro. ¿Qué significa esto? Que dimensión física no nos amarra, no nos sujeta, sino que operamos en la eternidad pasada, eternidad presente y eternidad futura. Y de acuerdo a al cumplimiento de las promesas de Dios, las cuales siempre se cumplen, nosotros recibimos lo que nos pertenece, lo que nos corresponde, porque ya sabemos que esa es la definición de la palabra justicia: dar y recibir conforme a lo que nos corresponde, conforme a lo que nos pertenece. Entonces simplemente en esos niveles de conciencia nos cuidamos de andar conforme a las ordenanzas de nuestro Dios, porque sabemos que las ordenanzas son buenas. Por eso Pablo decía: ¿qué diremos? ¿Que la ley es mala? No, la ley no es mala, sino que la ley, lo malo fue lo que se produjo producto de la ley. El problema de la ley no era que era mala. El problema de la ley es que no teníamos dominio, capacidad para cumplirla. Por eso Cristo nos manda el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ahora en nuestras vidas Él nos ayuda a pedir como conviene. Él interceda por nosotros, Él camina con nosotros, Él nos ayuda. De hecho, una de las traducciones para la palabra Espíritu Santo es helper, ayudador, paracleto. Él nos ayuda, Él nos enseña, Él nos muestra, Él nos guía, porque según Corintios, Él escudriña el corazón del Padre y nos revela a nosotros lo que es la voluntad del Eterno. Así que tú te cuidas de las ordenanzas, de las leyes, porque te das cuenta que son buenas, que ellas fueron dadas, aunque no vivimos por ley, vivimos por gracia. Ojo, Cristo no vino a anular la ley, sino a enseñarnos cómo cumplirla sin estar como un yugo por debajo de ellas, sino que con la libertad del Espíritu. Ahora las 613 leyes están por medio del Espíritu reveladas en nuestro espíritu, y nuestro espíritu de hijo, porque ahora somos hijos. Ahora como hijo tenemos el ADN del Padre. ¿Qué significa esto? Que por vía directa, por default, por vía directa, en nosotros hay obediencia. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso era que tú y yo pecábamos antes de estar en Cristo. Pero ahora, ¿cómo es que aborrecemos lo que antes nos gustaba tanto? ¿Cómo es que ahora le decimos no a lo que antes le decíamos sí? Que alguien me explique. Yo te lo voy a explicar. Lo que pasa es que tú tienes el ADN del Todopoderoso. Lo que pasa es que tú tienes la misma sangre de Cordero. Esa sangre es una sangre obediente. Es una sangre que camina en obediencia, en voluntad al Padre. Así que antes pecábamos y era fácil pecar, pero ahora se nos hace más difícil pecar que obedecer. En otras palabras, es más fácil para un hijo del Dios Todopoderoso obedecer que caer en el pecado, porque ya hay un conocimiento superior que nos enseña, que nos dice que la paga del pecado es muerte. Y como ya conocimos la vida, ¿quién, conociendo la vida, quiere ahora la muerte? Entonces, cuando hablamos de conciencia espiritual, hablamos de una apertura en el espíritu, donde operamos en el Ein Sof, operamos en el infinito de Dios. Entonces, saber el fin que estamos esperando le da luz verde a Dios para que nos pueda bendecir. ¿Por qué? Porque nos vamos a alinear con la bendición que nos toca hoy. Tú no puedes recibir hoy la bendición de mañana, como tampoco puedes recibir mañana la bendición de hoy.
ni hoy la que se te fue ayer. Si no hay un entendimiento espiritual, si no hay una madurez espiritual, si no hay un alineamiento, un conocimiento, una operación, y entendemos lo que es nuestro subconsciente espiritual, ese 90% operando en una dimensión de conocimiento superior. Hay un conocer a Dios y hay otro conocer a Dios. Hay un conocer que significa intimidad, te lo dije el domingo. Pero hay un conocimiento, hay un conocer los cimientos, conocimiento que habla del Da'at de Dios, habla de la mente de Cristo. Donde tú comienzas a ver el mundo espiritual como Cristo lo vio. Eso es alcanzar la estatura del varón perfecto. Y no es que como dice Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago ciertamente, y es olvidándome de lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Si tu coeficiente espiritual no es elevado, no vas a poder entender, recibir, percibir, conocer lo que Dios te ha concedido. Vas a estar buscando señal en el lugar incorrecto. Vas a estar esperando bendición por el camino incorrecto. Cuando tu bendición venía en el carro que dejaste ir. Eso es esperar la bendición en el camino incorrecto, de la forma incorrecta. ¿Por qué? Porque no la vimos, no la entendimos. Cuando Dios nos habló, no entendimos claramente lo que Él nos dijo, no lo oímos claramente. Así que no basta con conocerlo, ahora operamos en otro nivel que se llama Da'at, conocimiento. Y el conocimiento nos hace conocer cómo son los movimientos de Dios, cómo Él opera, cómo Él se mueve. Es decir, la intimidad nos permite conocerlo, pero el conocimiento nos permite saber sus movimientos, cómo Él se mueve de generación en generación, cómo Él cambia, cómo Él va, cómo necesitamos reprogramarnos cada día para recibir la bendición como Él quiere dárnoslas, no como nosotros queremos recibirla. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2 versículo 6. Leeremos del 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pablo dice, aquí hay un regalo, se llama sabiduría. No podemos hablarlo con todo el mundo, solamente podemos hablarlo entre aquellos que han alcanzado madurez. Madurez, te he estado explicando, tiene que ver con tu grado de conciencia, con tu nivel de conciencia. Que es conciencia, conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Que es conciencia, conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia. Es decir, ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿Sabe? Somos un ser tricótomo. ¿Qué significa eso? Que en esencia somos un espíritu, pero que además Dios nos presta un alma y nos regala un cuerpo. Pero en esencia tú eres un espíritu. Como espíritu que un tiempo estuvo muerto producto del pecado, pero que ahora por medio de Cristo recibió un renacimiento, ocurrió un génesis en tu vida. Por eso a Cristo se le llama el postrer Adán. En el Génesis de 1:1 estuvo el primer Adán, pero en el Génesis de Juan 1:1 estuvo el postrer Adán. Y ahí viene la explicación de los dos Adanes. El primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu que vivifica. Entonces, Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En otras palabras, aunque se habla sabiduría, solamente van a entender a los que han alcanzado un X grado de madurez. Y esto tiene que ver con el conocimiento, con tu conciencia, con el conocimiento de qué eres. Soy un ser tricótomo, soy espíritu, poseo un alma, me traslado en un cuerpo.
pero soy un espíritu, por lo tanto tengo que alimentar mi espíritu. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Leyendo la palabra. Es más, a ti te conviene leer la Biblia, no es una opción, es que te conviene. Si eres buen negociante, si eres inteligente, tú lees la Biblia, porque ahí está la sabiduría oculta. Está ahí ahora de una forma revelada por ser hijo de Dios. Códigos que no fueron dados a los príncipes, que los príncipes de este siglo no lo entendieron, de este mundo no lo entendieron. A ti, a Dios le ha placido darte estos códigos revelados, o dártelos por medio de la revelación. Entonces, operamos en niveles de conciencia moral. Ahí están los 10 apostolados, los 10 mandamientos, donde 4 de las leyes son verticales, hablan de nuestra relación con Dios, pero 6 de ellas son horizontales, habla de nuestra conducta como hijos de Dios. Luego entramos a un plano de conciencia espiritual. Primero, conciencia moral. Número 2, conciencia educacional, donde tú te educas. Y cuando se conecta la conciencia moral, tú vives adecuadamente. Llegaste a la iglesia, en la iglesia se activa tu conciencia educacional. Entiendes que la palabra discípulo es una palabra vocacional, es una palabra escolar, es una palabra académica, no es una palabra espiritual. Significa aprendiz, significa alguien que tiene hambre. Y hoy Dios me daba un destello de esto, de cómo hay personas que sus niveles de hambre están por debajo del estándar. Entonces tu apetito ha sido atrofiado. Tienes que prestar atención. Tu apetito ha sido atrofiado y tú andas buscando qué te entretiene el día entero. Tienes que asegurarte que dentro de todos tus movimientos del día Dios esté. Es decir, no puedes, todas tus actividades no pueden estar concentradas en información que está sobrecargando tu conciencia, porque entonces tu subconsciente o tu inconsciente, que es la conciencia interna, no se nutre. Tus recuerdos no salen, porque estás concentrando, tus neuronas están siendo alimentadas por información que no edifica. En eso tú escoges tu estilo de vida. Allí tú escoges. Y si tu estilo de vida no colabora a un crecimiento espiritual, cámbialo. Porque no es la voluntad de Dios que tú no crezcas diariamente. Tienes que buscar la forma de crecer. Ya te lo dije, no vas a estar leyendo la Biblia el día entero, no vas a estar orando el día entero, pero vas a tener activada tu conciencia espiritual, vas a estar conectado a la matriz del Espíritu, que es el que proviene del Padre. Y mientras tú estés operando en el día, tú estarás viviendo en el Espíritu. Y mientras estés viviendo en el Espíritu, estarás recibiendo maná del cielo, coordenadas divinas, dirección celestial. Y tú te vas a encontrar, de hecho no, tú no te vas a encontrar, las bendiciones se van a encontrar contigo. Cuando tú estás en un salón de clase, pero tu conciencia no está activada de acuerdo al lugar, tú no recibes de ahí, tú no te nutres, por ende no creces, no avanzas, no maduras. Cuando se alinea y se conecta la conciencia educacional con la conciencia espiritual, ahí viene un conocimiento de nuestra esencia verdadero. Todo lo oímos basado en quiénes somos. A veces oímos basado en lo que queremos ser. Pero cuando tú te activas en el Espíritu, tú oyes basado en quién eres. Entonces, por muy fuerte que sea la palabra, ya tú no la juzgas de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Y en vez de sentirte maltratado o señalado, tú te sientes escogido. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Es la misma palabra, es el mismo pastor. Cambió tu conciencia. Hello. Es como cuando, por ejemplo, tú recomiendas siempre un restaurante porque te gusta mucho, pero un día te sirvieron un plato de comida que no te gustó y tú te pasaste 5 años hablando bien de ese restaurante, pero por culpa de un día que el chef estaba enfermo, el chef principal, y que un otro chef que no tenía el punto del otro, te hizo una comida que no estaba mala, simplemente se pasó la carne un poco, no te gustó, ya tú más nunca, de hecho no es que dejas de ir, sino que cuando te preguntan ¿qué restaurante me recomiendan? Bueno, cualquiera menos ese.
¿Por qué? Porque un día tuviste un problema, o porque un día un mesero te trató mal. El restaurante, que era una fuente de alimento grato, que era un lugar que tú recomendabas, ahora por un día, por culpa de un mesero, vamos a poner que te trató mal, ahora ya tú comienzas a hablar mal de ese restaurante. La pregunta es, ¿cambió el restaurante? ¿O será que un destello de egoísmo salió de ti? Y porque no rodó o no funcionó todo alrededor de tu gusto, ya ahora tú lo juzgas incorrectamente. Ese es el mismo juicio que a veces levantamos en las iglesias, en las pastoras, en la palabra. Cuando nos dicen lo que queremos oír, nos agrada mucho. Cuando Dios nos da lo bueno. Por eso te dije, no solamente podemos leer el domingo, te lo dije el domingo, no solamente podemos leer lo bueno de Dios, sino también lo malo. Donde tú metes la historia de Cristo, donde tú metes la historia de Abraham cuando tuvo que sacrificar un hijo, que al final Dios lo rescató al borde ya de que casi Abraham mata a Isaac. Donde tú pones la historia de Moisés. ¿Alguien me está entendiendo? Dios es malo por eventos que no entendemos. No, hay situaciones que no vamos a entender en el presente, pero nuestro coeficiente espiritual tiene que estar mucho más elevado que eso. Y entonces cuando Dios nos dice lo que queremos, Dios es bueno. Ay, gloria a Dios, nos gozamos en el día bueno. No, gózate en el día bueno, pero aprende a gozarte en el día malo. De hecho, aquellos que son expertos en gozarse en el día malo, en el día bueno harán fiesta grande. Y no solamente en la tierra, sino en los cielos. Porque los cielos se van a activar un grupo de ángeles que operan en una ley que hay en los cielos que se llama Tikkun, que significa en español corrección. Y van a estar diciendo, wow, a este hay que darle una doble porción de bendición, porque en el día malo se gozó y ahora en el día bueno, y en el día bueno se añade, y tú alcanzas niveles de gloria de donde tú no desciendes jamás. ¿Por qué? Porque fuiste fiel en lo poco, y ahora Dios te dice, por cuanto me fuiste fiel en lo poco, yo en lo mucho te pondré. No, el pastor hoy fue duro conmigo. Ya no voy más a esa iglesia. Entonces tú ves personas activando la lashon hara, la lengua maligna, que es una lepra. Y nace cuando Miriam, la hermana de Moisés, murmura contra Moisés porque Moisés se casa por una segunda vez y se casa con una mujer morena, y a Miriam no le pareció. Hello. Y no le parece, y al no parecerle murmura y mira la señal de cómo contagia la lepra. Y cuando empieza a murmurar, contagia con esa lepra, con la lashon hara, la lengua maligna, contagia a su hermano, al sacerdote Aarón. Y la lepra espiritual para este tiempo no son llagas, es la murmuración. Y los que murmuran lo hacen porque no entienden. No entienden, murmuran. No comprenden, murmuran. Y Tikkun, que es una ley que significa corrección, gradúa tu nivel de madurez, porque según tú siembras, tú cosechas. Más o menos la forma más fácil de explicar Tikkun es que todo lo que tú siembras, tú lo cosechas. En todos los planos. En todos los planos. Hablan mal de ti, tú hablas bien de esa persona. Te da en un lado, tú pones el otro. Cuando estaba Jesús explicando esto, lo que estaba explicando era la ley de Tikkun. Lo que pasa es que en nuestro conocimiento primario, esto tú no lo entiendes. Pero cuando empiezas a caminar, a navegar en el Espíritu, a crecer y a buscar la interpretación bíblica según el SOP, entonces tenemos que aprender, amados, a vivir en el Espíritu, a caminar en el Espíritu. Pablo dice, hay una madurez, pero solamente la hablamos entre los que han alcanzado madurez. Hay una sabiduría, y solamente la hablamos entre los que han alcanzado madurez. Los inmaduros, ¿qué hacen? Chismean, murmuran. Un evento ocurrió. Me trató mal el mesero. Me trató mal un mujer. Me trató mal el pastor. O dijo algo que no me gustó. No, esa iglesia yo no voy más. No me diga.
¿La iglesia cambió o fue tu egoísmo lo que te hizo ver a la iglesia diferente? Y porque algo tocó tu egocentrismo, ahora la iglesia es mala, el pastor es malo. No me diga, el pastor cambió de un día a otro. El pastor de ángel se volvió a diablo. No me diga. No es así. Es nuestro egoísmo, egocentrismo. Nos da una percepción, una lectura diferente, equivocada, errónea, y nos hace movernos sin ni siquiera darnos cuenta. Y lo que literalmente ocurre es que nos movemos de iglesia, nos movemos de cobertura, nos movemos de pastor, y luego lo segundo que ocurre es que comenzamos a hablar mal de aquellos que te bendijeron por tantos años. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. ¿Estás oyendo? Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, ojo, mírame, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.